parte del Ecuador un grado de 110, dije 10,5 kilómetros, y en el polo eso, nada más hay una, y él la saca. Ya tiene Jorge Juan las dimensiones de la Tierra, pero de su Tierra. Pero ahora viene el problema, hay que comprobar que esto que yo he hecho, que ha salido de una suposición y no de una realidad, estaba acertado, es lo que es. Y entonces, ¿cómo lo tiene que comprobar? Pues muy sencillo. Habían libros completos hechos por los Cassini y por otros astrónomos donde decían el grado que tiene el punto medio en el 66 grados de latitud, mide, hombre, debe estar entre 110,5 y 112, pues pongamos por caso, mide pues 110,900 metros. Y eso él lo sacaba del libro. Ese libro había sido puestos estos datos trabajando en el campo, quiere decir, trabajando sobre el terreno. Eso era la medida real, salvo errores de aparatos y tal, que se había sacado. Pero él podía sacarlo de su papel. Y claro, fíjense qué ilusión tendría el hombre de sacarlo con su papel para poderlo comprobar, a ver, porque dicen que vale 110,900. Y yo puedo hallarlo aquí, sin salir a la calle. Y él lo halló y le dio un resultado. Si hubiera sido el mismo, claro, habría que repetirlo con otros grados, y hubieran ido coincidiendo todos ellos, la alegría de él hubiera sido inmensa. Y hubiera dicho, oye, pues le he pegado encima. He dicho que era una elipse al girar alrededor de su eje, y resulta que lo he acertado al 100%. No fue así. Sacó errores, pero errores de 50 y tantos metros en distancias de 110,5, 112 kilómetros. Sacar errores de 50 y tantos metros, eso significa hacer un error de unas 5 centésimas de milímetro por metro. Quiere decir, si ustedes un milímetro, con lo pequeño que es, lo dividen en 100 partes y cogen 5, ese es el error que se cometía. Y entonces Jorge Juan hace una declaración. Dice, algunos quieren que yo diga que lo de la elipse estuvo mal elegido, pero no es así. El error que sale es asumible, es el mínimo error que puede salir con aparatos de la exactitud que tenemos, y sobre todo de los errores que puedan cometer los que miden. Tengan ustedes en cuenta que cuando ponen ustedes medio metro con los pulgares, ahí en cada pulgar llevan ustedes casi 1 centímetro, y esto se trata de 5 centésimas por metro. Eso era admisible. Y Jorge Juan lo que hizo fue un modelo matemático, lo mismo que hizo Boole. Boole matematizó la lógica. Jorge Juan, estas frases yo no las oí nunca sobre Jorge Juan, pero si reflexionamos hay que decirlas. Matematizó sus trabajos y tuvo suerte. Pues hombre, lo que tuvo fue capacidad, ingenio y mucho saber matemáticas, que sabía o conocía. Fue de los primeros que aplicó el cálculo diferencial, cosa que no sabía aplicar casi ningún matemático. Y yo me alegro mucho de que esto fuera así, porque
cerebros tan grandes como Aristóteles decían: pienso que la abstracción de la matemática no me puede hacer estudiar correctamente la realidad. Pues Jorge Juan trabajó y coincidió, yo diría que al 100%, porque las medidas, cualquiera tiene sus mínimos errores en todo esto. Y les doy la enhorabuena a todos por ser paisanos de Jorge Juan. Acaba de decirme David, dice, tú también eres paisano. Yo tengo que decirle una cosa. Este libro sobre el púlpito de Santa María de Elche estuvo no hace ni 2 meses, y el sacerdote que hablaba decía: pues Diego hizo tal, hizo cual. Dice, Diego cuando vino de Novelda conoció a su señora, se enamoró de ella, tal y cual. Mis hijos estaban extrañadísimos de que dijera cosas, porque estaba suponiendo de que yo era de Novelda. Pero llegó un momento dado que yo, si no fuera por no comprometer a una hija que está aquí muy cerca, le diría: oye, que yo no lo oí muy bien, ¿quieres decir cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué dijo? Novelda, su pueblo natal. Dijo, y Diego, como es de Novelda, y ya mis hijos dijeron, ya, ¿quién ha ilustrado a este hombre para todo lo que está diciendo? Sí, no, desde luego yo te digo una cosa, si no hubiera venido yo a Novelda y no me hubiera encontrado con Augusto y con Pau Herrero, que es el que más me ha ayudado en todo, Pau, pues la verdad es que yo nunca hubiera escrito sobre Jorge Juan. No obstante, si alguien ha leído mi libro Biografía y Matemática de Jorge Juan, verá que toda mi vida estuvo, pero de forma, diría yo, esponjosa, en contacto con Jorge Juan. A mí me contaba un señor, dice, en la casa Palacio Jorge Juan hacían cine, vine yo una vez y el telón llegaba casi hasta abajo, y cuando cogieron al personaje, al protagonista por el cuello, que iban a matarlo, yo, que llevaba un paraguas, lo hinqué contra tal y tal. Pues una anécdota, y era de Jorge Juan. ¿Entiendes? Cuando yo fui por primera vez al Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, me encontré Instituto Jorge Juan del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Digo yo, toma, este Jorge Juan tiene que ser importante, porque ponerle a Jorge Juan el nombre ese es hacerle como el patrón de los matemáticos españoles, ¿entiendes? Y entonces sí, mi vida siempre chocó con Jorge Juan, pero de una forma que ni me daba cuenta, ¿entiendes? Por eso en el libro ese de Biografía y Matemática digo que fue una alegría para mí el de pronto, hombre, hacer algo por este hombre que siempre me sonó. Vale, muchas gracias a todos. Exactamente. Sutilmente te perseguía. Sí, y además también me chocaba cuando leía en información noticias sobre que venían grandes personalidades a ciertas fechas notables que aquí celebráis. Sobre todo me chocaba mucho cuando yo tenía 9, 10 años, porque llevaban muchas estrellas y tal. Digo yo tendré que ir alguna vez. Y en el año 2000 yo propuse lo siguiente, que estuve en un tris de no haber escrito ya nunca sobre Jorge Juan. ¿Por qué? Porque yo, como jefe del seminario de matemáticas del Instituto de Carrús,
reuní a todos los profesores de mi seminario, que eran nada menos que 9, y les dije, mirad, era diciembre, digo, enero está ahí a la vuelta de la esquina, empieza el año 2000, y el año 2000 es el año mundial de la matemática, y nosotros vivimos de la matemática, y por lo tanto espero que cada uno de vosotros piense para hacer algo especial ese año. Total, que empecé hablando de esto. Hubo unos que me dijeron, pues yo haré problemas de estos interesantes, como si fueran de estos de adivinanzas y tal, que no se suelen hacer en clase. Otros me dijo otra cosa, pero hubo 3 que no se decidían a nada, y fíjate por dónde que Jorge Juan estuvo en mi mente siempre, que les dije a esos 3, le dije, mirad, vosotros 3 podéis hacer una cosa muy sencilla, y es que yo no sé si vivió Jorge Juan en Elche, entonces no lo sabía, claro, no sé si vivió en Elche, si no vivió en Elche, no sé nada, pero oye, sería bonito que vosotros 3, que no sabéis qué hacer, os pasarais por Novelda, y yo sé que a veces festejan mucho a Jorge Juan y tal, os enterarais, habrá algo, alguna biblioteca, algún sitio que recurrir, y vais incluso con alumnos, y oye, y a ver que os enteráis de este hombre todo lo que podáis. De antemano me habían dicho a mí, Diego, y tú como jefe de seminario podías escribir algún artículo en el periódico sobre matemáticas. Digo, bueno, pues yo lo haré. Si esos hombres me hubieran dicho que sí y hubieran venido, yo no había escrito nada sobre Jorge Juan. Pero no hicieron nada, no quisieron eso y se dedicaron a otras cosas. Y entonces yo, en el mes de marzo, ya había escrito, tenía que escribir un artículo cada mes, uno en La Verdad, otro en Información, y en el mes de marzo mi señora me dijo que tenía que venir a Novelda para la esteticien, o yo qué sé. La cuestión es que mientras ella estaba allí, 1:30, ¿yo qué hacía? Pues me fui a una librería que había enfrente de la esteticien, era la Farándula, y ahí ya entré de lleno, y no veáis lo que me alegro de que esto pasara de esta forma. Un abrazo a todos.